Mi mamá falsificó mi firma para vender la casa que mi papá me había dejado. Y cuando la enfrenté, no se disculpó, se rió. Crecí en Guadalajara, en una casa de clase media donde todo se veía normal desde afuera. Papá era gerente regional de una cadena de tiendas y mamá trabajaba como contadora en un despacho del centro. No éramos ricos, pero nunca nos faltó lo necesario. Dentro de la casa, las tardes casi siempre empezaban igual. Mi mamá entraba, aventaba la bolsa sobre la barra y se quejaba antes de quitarse los zapatos. «Irene, no sabes lo que me hizo hoy el licenciado Rodríguez», decía, como si yo, con 10 años, pudiera entender un cierre fiscal. Tuvo el descaro de cuestionarme los números. A mí, después de 15 años trabajando ahí, yo me quedaba en la mesa con el cuaderno abierto, fingiendo hacer tarea para no meterme en una conversación que nunca terminaba bien. Mi papá, Sergio del Valle, casi siempre guardaba silencio. Comía despacio, la escuchaba y esperaba el momento adecuado para hablar. «Estela», le decía con esa calma suya, «si tanto odias ese trabajo, busca otro». Eso bastaba para encenderla. «¿Otro trabajo?», respondía ella, soltando una risa seca. «No quiero otro trabajo, Sergio. Quiero no trabajar. Quiero estar en mi casa. Quiero vivir como merezco». Papá no se burlaba, pero a veces sonreía con cansancio, como si ya supiera de memoria lo que venía después. «¿Te da risa?», reclamaba ella. «¿Te parece gracioso que tu esposa llegue todos los días harta, agotada, sintiéndose miserable?» A esa edad, yo solo sabía que, cuando ella entraba, la casa se tensaba. Papá era distinto. Si algo se rompía, lo arreglaba. Si yo tenía miedo de un examen, se sentaba conmigo hasta que entendiera. Mamá siempre hablaba como si la casa, el trabajo y nosotros le estorbáramos. Todo cambió la noche en que llamaron para avisar que el tío Gerardo había muerto. Estábamos cenando sopa de fideo. Mamá hablaba de una auditoría interna cuando papá dejó la cuchara sobre la mesa. «Gerardo murió», dijo. Mamá se quedó a media frase. «¿Tu tío Gerardo?», papá asintió. «Sí». Hubo un silencio corto. Yo miré a papá. En su cara había tristeza, pero también una preocupación que no entendí. Mamá dejó el vaso en la mesa. «¿Y dejó algo?». Papá la miró con disgusto. «Estela». «Preguntó nada más», dijo ella, bajando la voz. «Era tu tío. No tenía hijos». Papá respiró hondo. Dejó su patrimonio dividido entre sus sobrinos. «Yo soy uno de ellos». Mamá se enderezó. «¿De cuánto estamos hablando?». Papá tardó unos segundos. 4 millones de pesos. La cara de mi mamá cambió de inmediato. El enojo se le borró, los ojos se le abrieron y una sonrisa apareció despacio. «Sergio», dijo, tocándole el brazo, «¿te das cuenta de lo que significa?». Papá no respondió. «Podríamos comprar una casa de descanso en Ajijic», siguió ella. «Cambiar los muebles, irnos de viaje. Tú sabes cuánto he querido descansar». «No», la interrumpió papá. Ella parpadeó. «¿Cómo que no?». Papá se limpió la boca con la servilleta. «Siempre dices que quieres ser libre. Esta puede ser nuestra oportunidad». «¿Nuestra oportunidad para qué?». «Para abrir mi empresa». La sonrisa de mamá se congeló. «¿Una empresa?». «De mensajería y logística», dijo él. «Llevo años estudiándolo. Las tiendas, despachos y proveedores necesitan entregas rápidas. Con ese capital podemos empezar bien camionetas usadas, bodega, permisos, seguros, personal. Tú podrías dejar el despacho y ayudarme con la contabilidad». Mamá se quedó callada. Yo ya conocía esa expresión. Estaba calculando. No le emocionaba trabajar con papá. Le emocionaba que, si todo salía bien, algún día ya no tendría que trabajar. «Está bien», dijo al fin, «pero yo me encargo de los números. Y cuando esto empiece a dar dinero, quiero cosas buenas, Sergio. No me vengas con que todo se va a reinvertir para siempre». Papá sonrió y le apretó la mano. Trato hecho. Los primeros años fueron duros. Papá rentó una bodega pequeña por la zona industrial. Compró 3 camionetas usadas y contrató a 2 choferes. Al principio hacía de todo, buscaba clientes, revisaba rutas, cargaba cajas y volvía a casa con los ojos rojos de cansancio. Mamá llevaba las cuentas. Se quejaba, claro,
pero trabajaba. Yo pasaba muchas tardes en la oficina haciendo tarea, mientras veía a mi papá moverse de un lado a otro, como si por fin estuviera construyendo algo propio. No fue fácil, pero la casa cambió. Papá estaba agotado, sí, pero feliz. A él no le importaba presumir, le importaba que la empresa funcionara. Con los años llegaron contratos fijos con laboratorios, refaccionarias y comercios de la zona metropolitana. No nos hicimos ricos de golpe, pero el negocio empezó a dejar ganancias reales. Nos mudamos de nuestra casa sencilla a una residencia en un coto privado de Zapopan. Papá compró un Mercedes seminuevo para verse serio con los clientes, y mamá exigió otro para ella. Pero el cambio más grande no fue la casa ni los autos. Fue mi mamá. Una mañana, durante el desayuno, dejó su taza de café sobre la mesa y anunció: «Ya no voy a ir a la oficina». Papá no se sorprendió. «Está bien», dijo. «Contratamos a otra contadora». Yo levanté la vista. «¿Así nada más?». Mamá sonrió mientras revisaba su celular. «Así nada más, Irene. Ya trabajé demasiado». Papá solo asintió. Estaba demasiado cansado para pelear por algo que ya veía venir. Desde ese día, mamá empezó a reinventarse. Sus amigas de antes desaparecieron y llegaron mujeres con camionetas nuevas, bolsas caras y viajes constantes. La más cercana se llamaba Marcela. Vivía en Puerta de Hierro y hablaba de hoteles, spas y restaurantes como si fueran cosas de todos los días. Luego mamá empezó a viajar con ellas, Puerto Vallarta, Huatulco, La Paz. Cada vez se iba más días y avisaba menos. «¿Puedo ir contigo?», le pregunté una vez mientras la veía llenar una maleta nueva. «Tendría 15 años». Ella ni siquiera levantó la cara. «No, mi amor, estos viajes son para mí». «¿Para ti por qué?». «Para descansar», respondió. «Cuando seas grande vas a entender que tener familia también cansa». No dije nada. Quise recordarle que papá era quien iba a mis juntas escolares, quien me llevaba al dentista y quien me esperaba despierto cuando tenía fiebre. Pero me tragué las palabras. La mamá que antes me ayudaba con la tarea y hacía hot cakes con cajeta los domingos parecía haberse ido. En su lugar había una mujer que me miraba como si yo fuera una obligación de otra vida. Mientras ella se alejaba, yo me acerqué más a papá. Pasaba tardes en la oficina porque con él me sentía en paz. Intenté aprender del negocio. Me explicaba rutas, costos, clientes y nómina. Yo lo escuchaba, pero algo dentro de mí no conectaba. Un día, cuando tenía 17 años, lo acompañé a revisar entregas y lo vi concentrado frente a una pantalla llena de rutas. «Papá», le dije, «¿qué pasó? ¿Te decepcionaría si no quiero quedarme con la empresa?». Él giró la silla. No parecía molesto, solo atento. «¿Por qué me decepcionaría?». «No sé. Pensé que tal vez esperabas eso». Papá se recargó. «Lo único que espero es que no vivas una vida que sientas impuesta». Sentí un nudo en la garganta. «Creo que quiero estudiar odontología». Su cara se iluminó. «¿Odontología?». Asentí. Le hablé de biología, de procedimientos dentales y de mi sueño de tener una clínica algún día. Me escuchó sin interrumpir. Me hizo preguntas. Se interesó de verdad. Cuando terminé, sonrió. «Entonces vas a ser una gran dentista». Mamá no reaccionó igual. Cuando se lo conté, apenas levantó los ojos del celular. «Odontología es cara». Papá dijo que me apoyaría. «Claro», contestó. «Tu papá siempre dice que sí a todo contigo». No me felicitó. No quiso saber nada más. Me gradué de la preparatoria y entré a estudiar odontología en Monterrey. Papá me ayudó a instalarme en un departamento pequeño cerca de la universidad. Compró un escritorio, revisó la chapa y llenó el refrigerador como si me fuera a quedar incomunicada durante meses. Mamá no fue. Estaba en Puerto Vallarta con Marcela, celebrando un cumpleaños en un yate rentado. Cada domingo a las 7 de la noche, papá y yo hacíamos videollamada. Él aparecía puntual, con los lentes puestos. «Cuéntame todo», me decía. Y yo le contaba de mis clases, mis modelos de yeso y lo cansada que estaba. Él escuchaba como si cada detalle fuera importante. Mamá a veces aparecía detrás, saludaba sin entusiasmo y se iba. Otras veces ni eso. Con papá, los silencios no pesaban. Era la parte más estable de mi semana.
Ese domingo, a las 7, papá apareció en la pantalla con una cara que no le conocía. Tenía los ojos hundidos y una calma rara, demasiado forzada. «Irene», dijo, «necesito decirte algo». Me senté en la cama. «¿Qué pasó?». Respiró hondo. «Es cáncer». Sentí que el cuarto se movía. «No». «Sí, hija». «No, papá. Tú estás bien. Siempre estás bien». «Es agresivo», dijo con suavidad. «Los doctores dicen que quizás 6 meses. Tal vez menos». No recuerdo qué dije después. Le pedí otro médico, otra opinión, otro tratamiento. Él me dejó romperme un momento. Luego dijo algo que me hundió más. «Voy a vender la empresa». «¿Qué?». «No quiero dejar pendientes. Ni tú ni tu mamá podrían manejarla. No porque no puedan aprender, sino porque no es su vida. Prefiero dejar todo ordenado». Los siguientes meses fueron hospitales, vuelos, clases atrasadas y miedo. Yo viajaba de Monterrey a Guadalajara cada vez que podía. Papá se fue apagando poco a poco, pero nunca perdió esa forma suya de cuidar a todos. Vendió la empresa más rápido de lo que yo creí posible porque el comprador ya conocía el negocio. La venta dejó una cantidad fuerte, más dinero del que yo había visto junto. Él no lo veía como fortuna, lo veía como tranquilidad para nosotras. Mamá, durante la enfermedad, actuaba como esposa devota cuando había visitas. Se sentaba junto a la cama y hablaba bajo, pero cuando pensaba que nadie la veía, revisaba papeles, estados de cuenta y documentos de la empresa. Una vez la encontré buscando en un cajón del estudio. «¿Qué haces?», le pregunté. Se sobresaltó. «Busco unos recibos del hospital». Los recibos estaban en una carpeta marcada sobre el escritorio. Ella lo sabía, yo también. Papá murió una madrugada, un mes después de vender la empresa. Se fue dormido, con mi mano entre las suyas. Yo estaba ahí. Le había estado leyendo una lista de cosas simples, que había aprobado una materia difícil, que una maestra me felicitó, que el rosal del jardín seguía dando flores. Mamá no estaba. Había ido a un spa de hotel con Marcela porque, según ella, necesitaba respirar un poco. En el funeral, mamá lloró como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Se apoyó en sus amigas, se llevó un pañuelo a los ojos cada vez que alguien se acercaba y recibió abrazos con un vestido negro impecable. Yo estaba demasiado rota para juzgarla. Solo quería volver a escuchar la voz de papá. Cuando el último invitado se fue, mamá cerró la puerta, enderezó la espalda y se limpió debajo de los ojos frente al espejo del recibidor. «Bueno», dijo con voz práctica, «ahora tenemos que hablar del dinero». La miré sin entender. «¿Qué?». «Del dinero, Irene. De la venta de la empresa, de la casa, de todo. Papá acaba de morir». «Lo sé», respondió, sin sonar triste. «Y es terrible. Pero la vida sigue. Yo necesito saber con qué cuento». Estaba pensando que quizá podría comprar una casa en la playa. Algo bonito, tal vez en La Paz. Me quedé helada. No tuve fuerza ni para discutir. La primera reunión para revisar el testamento fue unos días después, en la notaría del licenciado Arturo Paredes, amigo de papá desde hacía años. El lugar era sobrio, frío, lleno de carpetas y sellos. Mamá llegó con otro vestido negro. Se sentó a mi lado y empezó a golpear el bolso con las uñas pintadas. El licenciado Paredes acomodó los papeles y empezó a leer. Primero vinieron las frases legales. Luego llegó la parte importante. La casa familiar ubicada en Zapopan queda en copropiedad 50% para mi esposa, Estela Aranda, y 50% para mi hija, Irene del Valle. Las uñas de mamá dejaron de sonar. Además, continuó el licenciado, he constituido un fideicomiso educativo para cubrir los gastos de la carrera de odontología de mi hija Irene, incluyendo colegiaturas, materiales, renta y manutención razonable hasta la conclusión de sus estudios. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Aún enfermo, papá había pensado en todo. Mamá apretó la mandíbula. El licenciado siguió leyendo. Los bienes restantes, incluyendo los recursos derivados de la venta de la empresa, se distribuirán de la siguiente manera: 60% para mi hija Irene del Valle y 40% para mi esposa Estela Aranda. Mamá se levantó de golpe. Esto es una burla. El licenciado bajó los papeles. Señora Estela,
Don Sergio fue muy claro con sus decisiones. «Claro», dijo ella. «Mi marido estaba enfermo. No pensaba bien. Firmó en pleno uso de sus facultades, con testigos y dictámenes médicos. Todo está en orden». Mamá se volvió hacia mí. Su cara pasó del enojo a una ternura falsa que me dio más miedo. «Irene, hija, tú tienes que entender lo injusto que es esto. Tu carrera ya está pagada. Cuando seas dentista vas a ganar bien. Yo soy tu madre. Yo necesito mantener mi vida». La miré. Ahí entendí que no estaba hablando con mi mamá, sino con alguien que quería quedarse con todo. «Entonces, gasta menos». Su expresión se endureció. «¿Perdón? ¿Que gastes menos? ¿Cómo te atreves?», dijo, y esta vez ya no fingía dulzura. «Después de todo lo que sacrifiqué por ti». «¿Qué sacrificaste, mamá?». El silencio cayó pesado. «Tú llevas años de vacaciones. Papá construyó todo. Papá me cuidó. Papá se preocupó por mi carrera. Tú estabas demasiado ocupada descansando de una familia en la que casi nunca estabas». Mamá tomó su bolso y su saco. «No voy a escuchar esto. Cuando dejes de ser una malagradecida, ya sabes dónde encontrarme». Salió dando un portazo. El licenciado Paredes se quedó callado unos segundos. «Tu papá temía que esto pasara», dijo al fin. «Quería asegurarse de que tú estuvieras protegida». No supe qué contestar. Pasaron semanas sin llamadas, sin mensajes, sin nada. El silencio de mamá dolía, pero también descansaba. Volví a Monterrey y me hundí en mis clases, diciéndome que algún día recordaría que yo era su hija. Pero en esa notaría se terminó de romper algo que llevaba años agrietado. Un día, durante un descanso, abrí redes sociales sin pensar, y ahí estaba, mamá, bronceada, sonriente, abrazada a un hombre mucho más joven. Él no podía tener más de 35 años. Llevaba lentes oscuros, camisa abierta y una sonrisa arrogante. La publicación decía: «Por fin casada con el amor de mi vida. El amor siempre gana». Sentí que el celular se me resbalaba. Casada. Mi papá llevaba 3 meses muerto. Le marqué de inmediato. Me mandó a buzón. Le volví a marcar. Nada. Esa noche no dormí. La imagen de los dos se me quedó clavada. A la mañana siguiente, tomé el primer vuelo que encontré a Guadalajara. La casa se veía igual desde afuera. Los rosales de papá estaban podados y su sillón se alcanzaba a ver por la ventana. Todo parecía intacto, excepto por el deportivo rojo estacionado en la entrada. Mamá abrió la puerta con una bata de seda. Al verme, su sorpresa duró apenas un segundo antes de convertirse en fastidio. «Irene, ¿qué haces aquí? Vi tu publicación». Su boca se tensó. «¿Y? Te casaste. No tenías que venir». Antes de que pudiera cerrar la puerta, apareció él detrás. El mismo de la foto. De cerca, parecía todavía más joven, alto, arreglado, con esa seguridad de quien se sabe invitado a una vida que no construyó. «¿Quién es, amor?», preguntó, rodeándole la cintura. Mamá ni siquiera dudó. «Nadie importante». Mi hija, que no aprendió a avisar antes de aparecerse. Sentí el golpe en el pecho. «Tu hija, la que ni siquiera sabía que te habías casado». Mamá levantó la barbilla. «Mi vida personal no te incumbe». «¿No me incumbe?». «Papá murió hace 3 meses». Ella soltó una risa fría. «Ay, Irene, no seas ingenua. Damián y yo nos conocemos desde hace años». Miré al hombre. «¿Años?». Damián sonrió. «Tu mamá y yo nos conocemos desde hace tiempo». Mamá se recargó contra él. «¿Por qué crees que me gustaban tanto mis viajes? Tu papá era trabajo, trabajo y más trabajo». Damián sabía divertirse. Sentí náusea. «Le fuiste infiel a papá». «Tu padre era aburrido», dijo ella. «Responsable, trabajador, todo lo que quieras, pero aburrido. Yo también tenía derecho a sentirme viva. Él te amó durante años, y yo pasé años escuchando sus rutas, sus clientes y su empresa. No reconocí a la mujer frente a mí, o quizás siempre había estado ahí y yo tardé demasiado en verla completa. ¿Cómo pudiste hacerle eso?». Mamá abrió más la puerta, pero no para invitarme a entrar, para sacarme. «Ya terminamos. Vete. Esta también es mi casa». Su cara se deformó de rabia. «No empieces».
Papá me dejó la mitad. Tu papá te dejó demasiado. Damián soltó una risita. Mamá lo miró y él le besó el cuello como si yo no estuviera ahí. Vete, Irene, dijo ella. Regresa a tus estudios, a tu vida perfecta, a todo lo que tu papá te compró. Di un paso atrás. La puerta se cerró en mi cara. Lo último que escuché fue la risa de Damián. Llegué al auto rentado y me quebré. Lloré por papá, por mí y por todas las veces que ella dijo que necesitaba descansar de nosotros mientras vivía otra vida con otro hombre. Un mes después, estaba en clase de anatomía dental cuando el celular empezó a vibrar. Era la señora Herrera, nuestra vecina de toda la vida. Ella había conocido a papá desde antes de que nos mudáramos, y siempre le llevaba esquejes de plantas para el jardín. Salí al pasillo y contesté. «Irene, hija», dijo con voz preocupada. «No sé si hago bien en meterme, pero pensé que debías saberlo». «¿Qué pasó?» «Ayer pusieron un letrero de vendido. Hoy llegaron camiones de mudanza. Están sacando los muebles de tu papá». Sentí que se me helaban las manos. «Eso no puede ser. La casa es mitad mía. Por eso te llamo». Colgué y marqué a mamá. Esta vez contestó al primer tono. «Vaya», dijo con sarcasmo. La futura dentista se acordó de su madre. «¿Estás vendiendo la casa?» Se quedó callada un segundo. Luego rió. «Ya la vendí. Tuve que apoyarme contra la pared. No puedes venderla. La mitad es mía». «Qué curioso que digas eso», respondió con alegría cruel. «Porque en los papeles sí pude». «Mamá, ¿qué hiciste?» «Lo necesario». «Dime qué hiciste». Su voz bajó, pero no por vergüenza. «Por gusto. Usé una copia de tu credencial del Instituto Nacional Electoral. Firmé un poder a tu nombre y un gestor consiguió que pasara en una notaría donde nadie hizo demasiadas preguntas. Con una firma parecida se pueden hacer muchas cosas». Me quedé pegada a la pared, sin poder contestar. «Falsificaste mi firma». «Por favor, no exageres. Eso es fraude. Es un delito». «Fraude fue que tu padre te dejara más que a mí», dijo, perdiendo la paciencia. «Fraude fue que tú, una niña malagradecida, te quedaras con dinero que yo necesitaba. Era mi herencia». «Tu herencia», repitió con desprecio. «Siempre tú, ¿y yo? ¿Yo no cuento? Damián y yo también tenemos derecho a vivir». «Y sí, le compré el Jaguar». «¿Y qué? Está feliz con tu dinero, mamá. No contigo». Su respiración cambió. «Eres una niña envidiosa». «No, soy tu hija. La hija a la que acabas de robarle la casa que su papá le dejó». «¿Tu papá?», dijo con una risa amarga. Tu papá. Siempre lo pones como santo». «Pues tu papá me dejó menos porque quería castigarme. Me trató como si yo fuera una carga. Él te cuidó toda la vida». «Él me aburrió toda la vida», escupió. «Y ahora tengo un esposo joven, guapo, que me hace sentir viva. ¿Tú qué sabes de eso? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te eligió a ti?» Me dolió, pero no respondí como ella quería. «Voy a hablar con el licenciado Paredes. Haz lo que quieras. Para cuando muevas un dedo, Damián y yo ya estaremos lejos. Nos vamos a Puerto Vallarta. Vamos a vivir como yo merezco. Y no vuelvas a buscarme, Irene. Tú ya elegiste ponerte del lado de tu padre muerto». La llamada terminó. Del otro lado de la puerta la clase seguía. Yo no podía moverme. Lo que ella no sabía era que, desde la muerte de papá, yo grababa ciertas llamadas. No todas. Solo aquellas en las que intuía que algo podía salirse de control. Papá siempre guardaba copias de todo. Decía que los papeles evitaban problemas. Esa llamada quedó guardada. Hablé con el licenciado Paredes. Me explicó que lo de la casa era grave y que había que revisar la escritura, el poder, la notaría, el comprador, el registro público y el gestor. Presentamos una denuncia inicial y dejé todo documentado con él, pero no tuve fuerza para seguir de inmediato el juicio civil, que podía tardar años. Estaba terminando la carrera que papá había protegido para mí, y apenas podía sostenerme de pie. La casa se fue. No pude recuperarla entonces. Fue como perder a papá otra vez. No por los muros ni por el valor de la propiedad, sino por lo que había dentro: su sillón, sus rosales, las marcas de mi estatura, las mañanas de hot cakes y las noches en que me explicó matemáticas. Mamá desapareció con Damián. Pasaron los años
terminé la carrera. Hice mi servicio social. Entré a trabajar en una clínica privada en Monterrey y después empecé a asociarme con otros odontólogos. El dinero que papá me dejó me permitió comprar un departamento bonito en una zona tranquila. No enorme, no lujoso, pero mío. Pensaba en mamá algunas noches. Primero con rabia, después con cansancio. Me preguntaba si Damián la quería, si alguna vez pensaba en lo que había destruido. Casi siempre cerraba esa puerta mental. Una tarde de martes, después de un día largo en la clínica, llegué al departamento, me quité los zapatos y calenté agua para un té. Estaba por sentarme cuando sonó el timbre. Me acerqué a la mirilla y sentí que el cuerpo se me quedaba frío. Era mi mamá. No sé cómo consiguió mi dirección. Tal vez por algún familiar, tal vez por la clínica, pero ahí estaba. No la Estela impecable de las fotos. La mujer del otro lado se veía cansada, envejecida, con ropa arrugada y el cabello mal teñido, gris en la raíz. Abrí apenas un poco, aunque una parte de mí sabía que no debía. «Irene», susurró, «¿qué haces aquí?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi niña, no me digas así». Ella miró hacia el pasillo, nerviosa. «Déjame pasar. Por favor». «No. Irene, por favor. No tengo a dónde ir». Antes de que pudiera cerrar, empujó la puerta con el hombro y entró. Caminó hasta la sala, mirando alrededor como si buscara algo que pudiera usar a su favor. «Necesito ayuda», dijo. Damián se fue. Cerré la puerta despacio. «¿Se fue?» Me miró con lágrimas en los ojos. Me quitó todo. El dinero de la casa, lo que quedaba de la herencia, mis joyas. Me convenció de poner cuentas a su nombre, de firmar créditos para negocios que nunca existieron. Lo gastó en apuestas, fiestas y viajes. No dije nada. Luego conoció a una muchacha en un antro. 20 años, tal vez menos. Se fueron juntos. Se llevó el jaguar. Me dejó con deudas. La escuché llorar en mi sala. Durante un segundo pensé que sentiría compasión. No la sentí. La vi destruida, sí. Pero también vi cómo había llegado hasta ahí. «Usé lo último que tenía para venir», dijo. No sabía a quién más llamar. «¿Pudiste llamar a Marcela?» Bajó la mirada. «Ya no me contesta». «¡Qué sorpresa!». Su cara se tensó. «No seas cruel». La risa se me escapó antes de poder detenerla. No fue feliz. Fue amarga, cansada. ¿Cruel yo? «Esto no es gracioso», dijo, levantando la voz. «Estoy en la calle. Tal vez debiste pensarlo antes de falsificar mi firma y vender mi casa». Se llevó las manos al pecho. «Cometí errores». «No. Un error es olvidar pagar un recibo. Lo tuyo fue robarme. Soy tu madre. Eso no te dio derecho». Se acercó con las manos juntas. «Irene, sé que hice mal. Pero no puedes dejarme así. Déjame quedarme unos días. Luego busco trabajo, veo qué hago». «Por favor». La miré. Vi a una mujer desesperada, pero también vi a la misma mujer que llamó aburrido a mi papá, usó mi nombre en documentos falsos, compró un jaguar con dinero robado y luego me llamó envidiosa. «No», dije. Su expresión cambió. «Irene, no te vas a quedar aquí». Las lágrimas desaparecieron tan rápido que casi me dio vergüenza haberlas creído por un segundo. «¿Me vas a dejar en la calle? Te voy a pedir que salgas de mi casa. Eres una malagradecida». Ahí estaba, la Estela de siempre. «Después de todo lo que hice por ti, te di la vida. Y papá fue quien estuvo cuando tú no estabas». Me miró con odio. «No metas a tu padre». «¿Por qué? ¿Te incomoda? Tu padre no era perfecto. Nunca dije que lo fuera. Pero no te robó. No te humilló. No hizo conmigo lo que tú hiciste». Ella levantó la mano como si fuera a señalarme, pero le temblaba. «Voy a decirle a todos lo que eres. Voy a ir a tu clínica. Les voy a contar a tus pacientes que dejaste a tu madre sin techo. También voy a hablar con tus tías. A ver qué opinan todos de la gran doctora Irene del Valle cuando sepan que cerró la puerta a su propia madre». La miré en silencio. Ella creyó que había ganado. «Eso pensé», dijo, limpiándose la cara. «Tú siempre cuidando tu imagen.
Saqué el celular del bolsillo. Antes de que sigas amenazándome, escucha esto. Su cara se puso alerta. Busqué el archivo. Lo había guardado en la nube y en un disco externo. Presioné reproducir. La voz de ella llenó la sala. Más joven, más segura, llena de burla. Usé una copia de tu credencial del Instituto Nacional Electoral. Firmé un poder a tu nombre, y un gestor consiguió que pasara en una notaría donde nadie hizo demasiadas preguntas. Con una firma parecida se pueden hacer muchas cosas. Mamá se quedó inmóvil. La grabación siguió. Fraude, fue que tu padre te dejara más que a mí. Damián y yo también tenemos derecho a vivir. Y sí, le compré el Jaguar. ¿Y qué? Le quité el sonido. El color se le fue de la cara. Por primera vez desde que la conocía, vi miedo verdadero en sus ojos. No enojo, no cálculo. Miedo. ¿Tú grabaste eso? Sí. Eso no vale. Era privado. No sé si sola bastaba, dije. Pero junto con los papeles, el poder falso y la escritura, alcanza para abrirte otra carpeta. Se sentó en el sillón como si las piernas no la sostuvieran. Irene, no hagas esto. ¿Esto qué? ¿Defenderme? Soy tu madre. Ser mi madre no borra lo que hiciste. Su boca tembló. ¿De verdad vas a denunciarme? Todavía no he decidido qué hacer con esa grabación, dije. Pero sí decidí qué va a pasar hoy. Me miró como una niña asustada. Durante años, ella había sido la que gritaba y hacía sentir culpables a los demás. Ahora esperaba misericordia de la persona a la que más había dañado. Vas a salir de mi departamento, dije. Y no vas a volver a buscarme. No llamadas, no mensajes, no recados con vecinos, no visitas a mi trabajo. Nada. Irene, si vuelves a amenazarme, si te acercas a mi clínica, si intentas ensuciar mi nombre o tocar mi vida otra vez, llevo esta grabación a la fiscalía con todo lo que tengo. El poder falso, los papeles de la casa, los mensajes, todo. Ella negó despacio. No serías capaz. Me acerqué un poco. Papá me enseñó a ser paciente, no débil. Se quedó callada. Levántate. Tomó su bolsa gastada con manos temblorosas. Caminó hacia la puerta, más pequeña de lo que yo la recordaba. Antes de salir, se volvió. Irene, dijo con una voz casi rota. Sigo siendo tu madre. Sentí un dolor viejo, profundo, pero no retrocedí. No sé cuándo dejaste de ser mi mamá. Tal vez cuando empezaste a mentirle a papá en esos viajes. Tal vez cuando preferiste a Damián. Tal vez cuando vendiste la casa. No sé. Pero no fue hoy. Hoy solo lo acepté. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Esta vez no supe si eran reales. Ya no importaba. Abrió la puerta y salió. Me quedé escuchando sus pasos alejarse por el pasillo. Luego cerré con seguro. Durante mucho rato no me moví. El té seguía intacto en la cocina. Afuera, la ciudad continuaba. Fui a mi habitación y saqué una caja del closet. Dentro guardaba algunas cosas que había logrado rescatar: fotos, documentos, una taza vieja de papá y un álbum de cuando yo era niña. Lo abrí sobre la cama. Había una foto en la playa. Mamá, papá y yo. Tendría 6 años. Papá me cargaba en brazos y mamá sonreía hacia la cámara. Parecíamos felices. Tal vez ese día lo fuimos. No lo sé. Toqué el rostro de papá con la punta de los dedos. Te extraño, dije en voz baja. Luego cerré el álbum y lo guardé. No sé qué pasó con Estela después de aquella tarde. No sé si encontró dónde dormir, si buscó trabajo o si alguna vez entendió lo que hizo. A veces alguien de la familia pregunta por ella, y yo solo digo que no estamos en contacto. Ya no la sentía como mi madre. Era una persona que eligió traicionarnos. Y esa vez, por fin, se fue sin llevarse nada.